Son las 3 de la tarde con 43 minutos, amigos y amigas. Continuamos con más noticias. A esta hora vamos a conversar con el doctor Eber Joel Campos, constitucionalista, sobre los hechos ocurridos la jornada de ayer. Doctor Campos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Buenas tardes, Jorge. Un gusto saludarle. Muchas gracias a usted más bien por atendernos. Bueno, su primera mirada respecto a lo ocurrido ayer, ¿no? En primer término, con este anuncio de Pedro Castillo de cerrar el Congreso de la República, iniciar una reestructuración de instituciones importantes como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, un discurso básicamente muy parecido al que diera Alberto Fujimori en el año 92, el 5 de abril. Sí, pues yo creo que hay que llamarlo con todas sus letras, ¿no? Fue un intento fallido de golpe de Estado que nos recordaba la época del 5 de abril de 1992, pero creo que hay un aspecto que debemos rescatar, y es que a diferencia de lo que sucedió hace 30 años, en esta oportunidad prácticamente todas las instituciones, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, eh, la Defensoría del Pueblo, organismos de la sociedad civil, las universidades, se pronunciaron de forma inmediata y enérgica en contra de este intento fallido de golpe de Estado, y este fue develado muy rápidamente. Eso es algo que debería llamarnos la atención, porque a pesar de sus enormes dificultades y defectos, demuestra que la democracia peruana es un poco más madura que lo que era hace unos años, y que nos brinda algunas alternativas para resolver este tipo de amenazas a nuestra libertad y a nuestros derechos. Ahora, yendo un poco más de pronto al fondo del asunto y dejando por un momento el tema de los hechos en particular ocurridos ayer y la decisión de Pedro Castillo sobre este tema, como usted señala, ¿no? Digamos que los mecanismos democráticos han actuado de una manera pertinente en la situación que se presentó ayer, pero da la impresión de que esto no va, a resistir una embestida más de alguna situación que se pueda presentar y que sea o que tenga elementos que puedan quebrar finalmente nuestro sistema democrático. Hablo, por ejemplo, entre otras cosas, de reformas que se podrían impulsar en este momento ya hacia adelante, ¿no? Figuras como el tema de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, el tema propiamente de la cuestión de confianza, que han sido mecanismos, herramientas obviamente constitucionales, pero que para muchos han sido manejadas o manipuladas a diestra y siniestra en los últimos 6 años. Pues yo creo que en realidad se abre un espacio para un diálogo amplio, plural, participativo entre las fuerzas políticas, pero también con participación de la sociedad civil, de la academia y de todos aquellos que consideran que deben y tienen que participar de esta gran conversación pública. Me parece que los problemas de nuestra democracia, que se han evidenciado de forma dramática en los últimos 5 años, requieren diversos ajustes y cambios. Yo diría de manera urgente. Claro, hay un primer set de reformas que debieran hacerse, que involucran a la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Usted ha mencionado de forma muy pertinente el tema de la vacancia, el tema de la cuestión de confianza, que creo que son figuras que debieran corregirse en alguno de sus extremos más perniciosos. Pero me parece que hay otro set de reformas políticas y electorales que también deberían valorarse, ¿no? Por ejemplo, lo que involucra a la instauración del Senado, ¿no? Que ha sido un tema que durante mucho tiempo se ha discutido, lamentablemente no ha llegado a buen puerto en el Congreso. Creo que es algo que deberíamos retomar. Me parece que el país requiere contar con un Congreso bicameral. Un Congreso unicameral ha demostrado que no es muy proactivo para garantizar una participación política dinámica y amplia. Pero al mismo tiempo me parece que debiéramos hacer ajustes en el tema de los partidos políticos, ¿no? Es decir, más allá, digamos, de los problemas que presenta la representación estable en nuestro país, hay un problema de origen que tiene que ver
con la debilidad propia del sistema de partidos políticos, que al día de hoy es prácticamente inexistente. Creo que tenemos que prestar especial atención en eso, tenemos que convertir los movimientos electorales con los que contamos en auténticos partidos políticos, para que quienes luego ejerzan posiciones de poder, pues lo hagan en el marco de unos antecedentes, de una trayectoria que nos garanticen a nosotros, los ciudadanos, una representación adecuada. Finalmente hay un set de reformas que tienen que ver con aspectos más bien vinculados con el fortalecimiento de las instituciones políticas, ¿no? Por ejemplo, nosotros contamos con un sistema de gobierno de base presidencial, pero que presenta una serie de figuras propias del parlamentarismo que, en lugar de contribuir a un adecuado contrapeso de poderes, dependiendo de la correlación de fuerzas entre el Ejecutivo y el Parlamento, pues muchas veces ha generado situaciones de desgobierno y de inestabilidad. Creo que podríamos corregir eso a partir de reformas o medidas muy puntuales. Por ejemplo, incorporando la figura de la renovación por mitades del Congreso. Está presente en nuestra práctica constitucional desde aproximadamente pues, el siglo XIX. Eso cambió con la Constitución del año 79, pero creo que deberíamos retomarlo. Ahora, el tema, por ejemplo, de desarrollar elecciones separadas de lo que es las elecciones presidenciales y las congresales, probablemente también puedan de ahí aminorar un poco este arrastre que normalmente tiene una figura en particular que va a la presidencia, pero que arrastra obviamente también a toda su lista parlamentaria. ¿Eso podría ayudar de alguna manera un contrapeso? Sí, sí, yo creo que también sería una medida pertinente, ¿no? Es decir, que la elección, por ejemplo, de segunda vuelta coincida con la elección parlamentaria, de tal manera que los electores tengamos una claridad acerca de cuál podría ser, digamos, la correlación de fuerzas entre el Ejecutivo y el Parlamento. Creo que eso podría ayudar para garantizar un nivel mayor, digamos, de fortaleza por parte del Poder Ejecutivo, sin perder de vista, naturalmente, el rol fiscalizador del Congreso. Eso es algo que ocurre en otros países y que perfectamente podría implementarse. Pero yo agregaría una reforma más, digamos, a esta discusión que seguramente vamos a tener pronto. Yo creo que necesitamos reducir el tamaño de las circunscripciones electorales. Creo que tenemos circunscripciones electorales muy grandes. Lima, por ejemplo, es una circunscripción electoral que incluye a aproximadamente 10 millones de habitantes y que tiene 36 parlamentarios. Eso no funciona. Creo que tenemos que recortar eso. Tenemos que dividir esta gran circunscripción en circunscripciones más pequeñas. Creo que eso ayudaría tremendamente a mejorar el nivel de representación y sobre todo el nivel también de control y de fiscalización que nosotros como ciudadanos podemos ejercer sobre nuestros congresistas. Ahora, volviendo al tema de Pedro Castillo y las circunstancias en las que ayer fue detenido, ¿no? Escuchábamos hoy por la mañana la audiencia de pedido de prisión preliminar y su defensa señalaba, bueno, daba una serie de argumentos respecto a la manera como había sido detenido Castillo Terrones. Desde el punto de vista constitucional, ¿usted considera que la intervención a Castillo fue la correcta? ¿Ha habido algún tipo de vacío, de vicio en esta intervención? Bueno, eso es un tema que pertenece más al ámbito penal, ¿no? A él se le detuvo por presuntamente haber incurrido en flagrancia en el delito de sedición y de conspiración para rebelión, que son delitos pues muy graves que están establecidos en el Código Penal. Yo no quisiera entrar en esa discusión porque no es mi especialidad, pero sí quisiera en todo caso remarcar un poco lo que señalaba hace un momento, ¿no? Lo que ocurrió ayer fue una amenaza a nuestra libertad, fue una amenaza a nuestros derechos y sobre todo fue una amenaza a nuestra democracia. Y lo importante es que los ciudadanos dijimos de forma enérgica que no íbamos a permitir eso. Y muy rápidamente eso se develó. Y eso es algo que creo que, a pesar de todo el ruido político, de todas las diferencias que legítimamente podamos tener, es algo que merece resaltarse y felicitarse también, porque quiere decir que los ciudadanos no toleramos ese tipo de atentados contra nuestra institucionalidad democrática.
Sin duda, es importante eso, concordamos con usted ampliamente respecto a la naturaleza y las líneas que se deben marcar frente a un intento de quiebre en nuestro orden constitucional, sin duda. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Hemos conversado con Herbert Joel Campos, constitucionalista. Son las 3 de la tarde con 53 minutos. Tenemos más noticias.